Bienvenido, fiel escucha, a un nuevo episodio de La Tribu Estoica. Te traigo hoy un libro de actualidad, publicado el pasado 2023 y escrito por el genial Óscar Vara. Era un libro que tenía mucha curiosidad por leer, porque he de admitiros que escucho al autor desde hace ya unos años, y es mi principal fuente de información sobre temas de geopolítica. Además de su profundo conocimiento, me parece que es un comunicador excepcional, y lo que es más importante, aunque no le conozca personalmente, parece muy buena gente. Como te decía, los vídeos de Óscar Vara, que dejo su canal en la descripción, son una gozada, y tener la oportunidad de leerle en un libro era algo que no me quería perder. Espero estar a la altura de las circunstancias, y sin explayarme más, comenzamos. Parte 1. La invasión que cambió el mundo. Hay muchísimas invasiones que cambiaron el mundo tal y como hoy se conocía, pero aquí nos vamos a centrar en la más reciente, con la que inicia el libro y que además ha dejado las vergüenzas de Europa al descubierto. Hablamos, por supuesto, de la invasión de Rusia a Ucrania del año 2022. Cuando en la madrugada del 24 de febrero de ese mismo año, Vladimir Putin compareció ante las cámaras para confirmar lo que muchos se temían, no serían pocos los líderes europeos que tragarían saliva con gotas de sudor nervioso en la frente, recordando las amenazas previas que el mismo Putin había hecho, por ejemplo, en la Conferencia de Seguridad de Múnich de 2007, donde instaba a la OTAN a no seguir expandiéndose hacia los países de Europa del Este y a acercarlos de nuevo bajo el manto ruso. ¿Es posible que Europa se viera sorprendida por este movimiento de Putin? ¿Es posible que de verdad se pensaran que era un órdago que nunca se atrevería a ver? Pues, aunque no lo sabremos con certeza, la realidad es que el viejo continente lleva desde el final de la Guerra Fría con una estrategia para con la geopolítica que, cuanto menos, tildaremos de ingenua. Desde entonces, Europa, sustentándose en su ideología liberal, tomó la estrategia de establecer lazos comerciales con el resto de países y se relajó al pensar que, al tener dichos lazos, se aseguraría una paz, pues, ¿quién en su sano juicio renunciaría a un buen negocio para entrar en guerra? Fruto de ese pensamiento, descuidó su inversión en defensa, dependiendo prácticamente al completo de su primo de zumosol yanqui, y se dedicó a hacer lo que algunos llaman un neocolonialismo con el llamado efecto Bruselas. ¿Que no sabes lo que es el efecto Bruselas? Tranquilo, que te lo explico. La Unión Europea, apoyada tanto en su capacidad económica, pues no deja de ser la región demandante de bienes y servicios más importante del mundo, como en su potente burocracia, que dota de gran capacidad regulatoria, ha conseguido importar gran parte de su regulación de los mercados al ámbito internacional e influir por esta vía en el comportamiento de todo el mundo. ¿Por qué las empresas internacionales pasarían por el aro de la regulación? Pues por simple pragmatismo. Sale más a cuenta aplicar el baremo más duro en todas tus localizaciones que ir haciendo planes con regulaciones a la medida. Así, la Unión Europea se daba palmaditas en la espalda mientras exportaba la protección al consumidor al resto del mundo, y de paso se ponía a regar con dinero a proyectos para defender la democracia y la lucha contra el cambio climático. Somos los más evolucionados. Eso de invertir para la defensa nacional es de otro tiempo. ¿No lo entiendes? De eso pensaba la izquierda que se trataba el globalismo, de llevar la extensión de los derechos humanos a todas las partes del globo, o de la posibilidad de avanzar en la constitución de instituciones supranacionales. Mientras tanto, las derechas intelectuales veían en esta globalización un peligro, que era el de la pérdida de identidad nacional y de los valores tradicionales conservadores que quedaban bajo el influjo de Occidente. Y claro, con la parodia que se ha convertido la izquierda woke, ese sustrato antiglobalismo conservador es un caramelito en dulce para autócratas como Putin. Total, que Putin ha visto que la Unión Europea lleva unas décadas perdidas en los mundos de Yuppie y ha decidido darle una buena ración de geopolítica realista. La simbiosis entre los procesos democráticos y el progreso económico en las naciones que conseguiría la paz perpetua, entre comillas, visión que constituía la perspectiva liberal de Europa, se ha dado de bruces con la geopolítica en la que cada nación trata de hacerse con los recursos que permitan a sus ciudadanos disfrutar de lo que consideran una buena vida. Dice el profesor Bastos que es en las relaciones internacionales donde mejor se ven las interacciones en anarquía, y según parece es como si se hubiera declarado la ley marcial y Europa esté dedicando a cuidar flores en lugar de armarse. Y si no te lo crees, atento. Vamos a ver 4 vergüenzas que quedan al descubierto con la invasión rusa de Ucrania. La primera. La diplomacia suave del efecto Bruselas poco tiene que hacer con la cuestión de defensa y seguridad de la Unión Europea.
Los burócratas no pensaron que Europa se podría ver envuelta en un combate de alta intensidad, y por eso no estaban preparados. Cuando se llega a esa situación, se tiene que echar mano de la potencia militar americana. Por lo tanto, no somos soberanos en nuestra defensa. Parece que Francia y Reino Unido están empezando a invertir esta situación, pero el resto, aquí seguimos. Segundo, si la Unión Europea fiaba la estabilidad geopolítica al efecto Bruselas y la interdependencia económica, tampoco consolidaba su seguridad económica. Aunque veas informes que te digan que tampoco dependíamos tanto de Rusia o Ucrania a nivel económico, la realidad es que si ampliamos el foco y lo ponemos en las materias primas que se usaban para la producción de bienes y servicios, la guerra iniciada entre estas dos naciones nos afectan de lo lindo. Tercero, la seguridad energética tampoco era sólida. Y esta es una lección que hemos aprendido en nuestras carnes. Rusia era un proveedor esencial no solo de combustibles, petróleo, carbón y gas, sino también de alimentos, recursos minerales y bienes intermedios como el acero y otros productos. Y tú me podrías decir, bueno, nosotros nos hemos fastidiado, pero Rusia también se ha quedado sin clientes para vender su energía. La realidad es que ya está virando hacia China y con proyectos de abrir gasoductos, mientras que nosotros seguimos dependiendo de la bondad de unos Estados Unidos que nos asisten con la defensa y con la energía. ¿Eres consciente de lo dependiente que somos de ellos? ¿Qué pasaría si les da por pedir algo a cambio? ¿O dejar de prestar ayuda porque su situación no se lo permita? ¿O que cambien los intereses? Cuarto, y el último elemento ante el que la Unión Europea se ha visto desnuda es ante la posibilidad de grandes movimientos migratorios procedentes del Frente Sur. Los territorios agrícolas de Ucrania y los vecinos del Cáucaso ruso son extremadamente importantes para los mercados cerealísticos mundiales, y África solo es capaz de producir 1/3 del trigo que necesita anualmente, por lo que la posibilidad de que se iniciaran grandes movimientos migratorios producidos por una crisis alimentaria volvió a preocupar en el corazón del poder europeo. Pero bueno, de los errores se aprende, y parece que la Unión Europea lo hace, pasando de una autonomía estratégica a la soberanía estratégica. Parte 2. El mundo al que se enfrenta Europa. Si aceptamos que Europa tiene en uno de sus principales competidores en esta nueva concepción de las relaciones internacionales a Rusia, conviene que veamos, al menos de forma somera, de dónde viene este extenso país. Antes de la llegada de Putin en el último año del siglo pasado, estuvo precedida por una época para nada tranquila a los mandos de Boris Yeltsin. A las amenazas externas por parte de una OTAN que no parecía dispuesta a cumplir con su promesa de no expandir su frontera ni siquiera una pulgada, se le unía una amenaza en casa que incluso superaba a la exterior. La aplicación de las reformas económicas estaba produciendo una enorme tensión en el Parlamento. Los precios subían, el sistema financiero era incapaz de generar suficiente crédito y las empresas cerraban. Una de las lecciones que hemos aprendido con la serie de los enemigos del comercio es que este escenario es un caldo de cultivo idóneo para el descontento social y los cambios políticos. La situación era tan extrema que Yeltsin decidió poner en marzo del 93 un régimen especial que le dotaba de poderes extraordinarios. La destitución del vicepresidente fue desestimada por el Supremo, y Yeltsin contraatacó con una convocatoria de referéndum por decreto y la disolución de la Cámara. Su movimiento fue declarado ilegal, porque lo era, y el Parlamento procedió a la destitución del presidente. El choque de autoridades fue contundente. La violencia entre manifestantes pro Parlamento y la policía fue creciendo en las calles. Se levantaron barricadas, la bandera soviética volvió a ondear por las calles de Moscú. Tras 2 semanas de conflicto, el 4 de octubre, el presidente declaró el estado de excepción y con el apoyo del ejército bombardeó ese mismo día el Parlamento. Sí, has oído bien, el presidente bombardeó su propio Parlamento. Esta gente no se anda con chiquitas. La conclusión de estos acontecimientos es que Rusia era débil hacia el exterior y el interior, y que su progresión hacia la democracia podría verse rota en cualquier momento si el entorno político cambiaba. La llegada al poder de Vladimir Putin se produjo en condiciones inciertas, tras la catástrofe, otra más, económica de 1998, pero coincidiendo con el comienzo del nuevo milenio y con los planes de incorporación de China a la Organización Mundial del Comercio. Esta incorporación produjo que lo que desde 1978 era una evolución asombrosa se transformara en 2001 en una revolución con todas las de la ley. Gracias también a la globalización, el volumen comercial de China se ha multiplicado por 204 desde 1978 en estas 4 últimas décadas, y su PIB se ha incrementado en 34 veces.
Con el progreso económico ha llegado también el militar, y con la suma de estos dos salen a relucir ambiciones imperiales dormidas. Seguimos hablando de China. Por ejemplo, quieren resucitar el mapa de los 9 puntos. Los 9 puntos delimitan una zona en forma de U que representa la reclamación territorial que hace China sobre aproximadamente el 85% de la superficie del mar de China Meridional. Y no parece que vaya de farol. A pesar del rechazo a este plan por parte de un tribunal de arbitraje en 2016, China decidió fortalecer sus presuntos derechos territoriales por la vía de los hechos consumados, militarizando islas y atolones que están en las aguas territoriales que se adscriben a la soberanía de otros países. Los principales países afectados por esta iniciativa son Filipinas y Vietnam. Pero su estrategia militar no se queda ahí. China está empleando su prosperidad económica para aumentar su músculo militar especialmente en los mares. Y este es el verdadero problema para Estados Unidos. China ha devenido la mayor amenaza para su posición hegemónica. Parece que Trump tenía razón, e independientemente de quién esté en la Casa Blanca, le va a tocar agarrar al toro por los cuernos y plantar cara al gigante asiático si quieren mantener su posición en la cabeza del imperio. La administración de Biden se ha puesto manos a la obra, y la política multilateral que está practicando el tío Joe en el Indo-Pacífico puede ser de gran utilidad para construir una posición de mayor firmeza contra China. La intención es crear y reforzar alianzas con los países asiáticos, como Taiwán, Corea del Sur, Japón, India y Australia, y con los europeos. Solo con sus aliados y desde la defensa de los valores democráticos que tan eficientemente está minando el gobierno chino, empezando por las empresas extranjeras, le será posible a Estados Unidos limitar la influencia de ese régimen político claramente antiliberal y antidemocrático. Otro régimen que, aunque no tan antidemocrático como China, digamos que no es la quinta esencia de la democracia, es el turco. El gobierno de Erdogan tiene una ambición clara: ejercer influencias en áreas que pertenecieron al Imperio Otomano. Su partido, el AKP, o Partido de la Justicia y del Desarrollo, posee una vertiente nacional populista que en los últimos 20 años ha impregnado de manera muy notable la institucionalidad turca. Para muchos movimientos progresistas de Europa Occidental, el partido de Erdogan era un regreso al pasado, una vuelta a introducir la religión dentro del mundo de la política. Su partido se percibe como conservador, pero con unas raíces éticas distintas al conservadurismo europeo, ya que sustituye la raíz cristiana de este por el Islam. En su objetivo por ejercer su influencia por las áreas del extinto Imperio Otomano, Erdogan necesita establecer alianzas, y entre ellas no está Occidente. 3 fueron los episodios que le alejaron de esta senda. En primer lugar tenemos la victoria democrática en Egipto de los hermanos musulmanes. Mohamed Morsi, el nuevo presidente egipcio, visitó Ankara en septiembre de 2012, pero la posibilidad de que 2 gobiernos de raíz ideológica similar, conservadores e islámicos, estuvieran instalados a ambos lados del Mediterráneo se truncó cuando en 2013 el ejército egipcio dio un golpe de estado contra Morsi. Los países occidentales adoptaron una actitud de esperar y ver, sin condenar dicho golpe, y Erdogan la tildó de reacción tibia y criticó acerbadamente. El segundo episodio fue el intento de golpe de Estado que se produjo en Turquía el 16 de julio de 2016. El intento fue impulsado por oficiales de rango medio en vez de por generales, y enseguida contó con el rechazo de la oposición política, de los medios de comunicación y de la población turca. De nuevo, Occidente se puso de perfil, y Erdogan tomó nota. La primera visita internacional que realizó tras el intento de golpe de Estado fue a Moscú, el 9 de agosto de ese mismo año. El tercer episodio, consecuencia de los otros 2, se refiere a las negociaciones de incorporación de Turquía a la Unión Europea, que se vieron muy afectadas por estos acontecimientos. La realidad es que actualmente Erdogan está acelerando su estrategia de independencia con respecto a Occidente, además de potenciando su estrategia nuclear con la construcción de 3 centrales nucleares y haciendo manifestaciones públicas acerca del derecho que tiene Turquía de poseer la bomba atómica. Este repaso por potencias alejadas de Occidente, que hemos visto Rusia, China y Turquía, nos sirve para ver que en este mundo posterior a la Guerra Fría, que ha perdido su dimensión unipolar y en el que Estados Unidos contempla el ascenso de auge de otras potencias, incluso potencias regionales que pueden plantear retos de seguridad a nivel global, es necesario un orden multipolar gestionado por los grandes. No se trataría de encontrar cómo recuperar la autoridad de las instituciones multilaterales, sino de iniciar una era de estricta multipolaridad en la que pocas potencias garanticen la paz y la estabilidad gracias a equilibrarse mutuamente.
Parte 3. La idea de Europa. Los padres fundadores de los Estados Unidos de América eran especialmente conscientes de los problemas que la desunión puede causar a un proyecto político. Por eso eligieron como uno de los lemas el famoso E pluribus unum, en la pluralidad uno. Y a día de hoy siguen bombardeando a sus ciudadanos desde cualquier flanco, ya sea la escuela, en los deportes, en los medios de comunicación, con esos mensajes patrióticos. Es importante destacar que la unidad se consigue alrededor de un concepto del proyecto común de la nación, o de la entidad supranacional en el caso de la Unión Europea. Permíteme que me detenga en esto de proyecto, porque es importante. Cuando se evoca a un país o entidad supranacional, no solo se habla de sus gobiernos, de sus instituciones, de sus capacidades, ni siquiera de su cultura. Se habla de un espíritu que informa un proyecto que trasciende, que va más allá, que se identifica con un futuro y con un pasado. Si se cumplen todos estos aspectos es cuando hablamos de identidad. Esta identidad no es inalterable, sino que cambia con el tiempo gracias en gran parte a la renovación de las generaciones y el surgimiento de nuevas inquietudes y nuevas ideas. Habiendo hecho estas aclaraciones, las preguntas que se hace el autor son las siguientes. En primer lugar, ¿cuál es el papel de las redes sociales en estos procesos de transformación de la tradición de las naciones? En segundo lugar, ¿cómo pueden influir las técnicas de transformación en las creencias a través de la tecnología de la información en la evolución de los sistemas políticos democráticos? Pues bien, tratemos de responderlas. Estas preguntas en concreto no son ociosas, pues en las últimas décadas hemos vivido cambios muy notables en el espíritu principalmente de las democracias. Desde la crisis de 2008, el miedo y la incertidumbre han desbaratado la confianza en el mercado y en la alternativa política. La sensación de insatisfacción y el auge de las opciones políticas extremas se han basado mucho en la capacidad de enganche que ofrecen las nuevas formas de comunicación social que acercan la plaza pública al teléfono móvil. Así, los medios de comunicación y las redes sociales se han convertido en un campo de batalla en el intento de crear tendencias de opinión con objetivos muy diversos, y también pueden ser usados con intenciones geopolíticas. Esto ataca a la línea de flotación de la democracia. Si un electorado bien informado es un requisito esencial de la democracia, los procesos de sentimentalización de mensajes políticos basados en campañas de noticias falsas suponen una amenaza a la esencia de la democracia. Esta fragilidad inherente a las democracias, te recomiendo para su complementación el análisis que hacía Raymond Aron de esta cuestión, puede ser aprovechada para debilitar la identidad y la unidad nacional de las democracias y crear entornos políticos más favorables a los intereses de las autocracias. Sin embargo, la grave enfermedad por la que está pasando la democracia liberal a lo largo y ancho del globo no tiene su origen en la desinformación de las redes sociales. Puede que esto ayude a expandir el virus, pero el origen del patógeno lo encontramos en las situaciones económicas derivadas de la crisis de 2008. La debilidad económica producida por las diferentes crisis, incluida la irrupción de la pandemia, ha dado una oportunidad para que los profundos descontentos con el sistema democrático se hayan manifestado en la aparición de opciones políticas con un claro rasgo antisistémico. Los extremos ideológicos han encontrado su alternativa para entrar en las instituciones políticas ondeando las banderas del populismo. El marxismo ha vuelto como opción ideológica, igual que el fascismo, y la creciente intolerancia a admitir el derecho a existir a las ideologías alternativas se traduce en rechazo a aceptar la victoria política del otro. Europa no está exenta de este riesgo, pero antes de hacerle un diagnóstico de su situación actual, profundicemos en su identidad histórica, esa parte del proyecto necesaria para construir su identidad perdurable en el tiempo. Llegados a este punto, resulta complicado resaltar qué es lo que hace a Europa única y unitaria. Si miramos su historia, encontramos que Europa se ha convertido, alternativamente durante su peripecia, tanto en la cumbre de la sofisticación artística, cultural, filosófica o política, como en el abismo de la soberbia, a través del dominio sin freno ni moralidad de las personas y recursos de otros continentes. Ejemplos de lo dicho lo podemos encontrar en las disputas religiosas entre cristianos y las demás religiones, como el judaísmo, el islam, el enfrentamiento entre católicos y protestantes, la oposición entre pensamiento liberal y mercantilista, o entre pensamiento marxista y liberalismo. Todos suponen alguno de los ejemplos de la magnitud de estas trincheras que se han abierto en la piel europea. Ante este panorama, si lo único que podemos destacar de la historia de Europa es su continuo conflicto de unos contra otros, que es aquello esencialmente europeo sobre lo que se puede empezar a construir su identidad,
Óscar Vara sale de este atolladero con la elegante idea de que la característica esencial de Europa es ese constante ponerse en duda a sí misma a lo largo de la historia. Es decir, la tendencia constante a la crítica y al escrutinio racional de sí misma sería el rasgo definitorio de lo europeo. Si me permites darte mi opinión, aunque creo que ese ponerse en duda a uno mismo es un atributo loable incluso para los individuos, me parece del todo insuficiente a la hora de crear una identidad supranacional. Pero vamos, eso es solo mi opinión. Como hemos dicho al inicio de esta tercera parte del libro, la existencia de una identidad, nacional o supranacional, no se basa solo en la situación del momento actual, sino en la historia precedente y en el proyecto a futuro. A mi juicio, la historia precedente tiene una cojera acusada si todo lo que podemos encontrar es ese ponerse en duda a uno mismo. Y con respecto al proyecto a futuro, el mismo autor afirma que parece imposible que pueda surgir una idea geopolítica europea que no sea la mera agregación de los intereses geopolíticos de las 27 naciones que la conforman. Y a eso nos dirigimos a continuación. Parte 4. Las geopolíticas europeas. Geopolítica de Alemania. Comprender un país es comprender su geografía, así que comencemos con la del motor de Europa. Alemania es el cuarto país en extensión de la Unión Europea, por detrás de Francia, España y Suecia. Cuenta con tierras bajas situadas en el norte, y en el sur se produce una transición entre las bajas montañas y los Alpes alemanes, barrera natural que debería proteger el flanco sur del país. Además, Alemania es también un país de llanuras que forman parte de la más extensa llanura europea del norte, que abarca desde el este de Polonia al norte de Alemania, toda Dinamarca, Países Bajos y buena parte de Bélgica hasta el norte de Francia. Al no encontrarse con barreras naturales, históricamente se ha permitido la comunicación activa de las poblaciones, pero también las invasiones frecuentes. Otra de las ventajas alemanas es la de contar con cuencas fluviales extensas y navegables, siendo las más importantes las del Rin y el Danubio, pero que junto a otros de variable importancia como el Elba, el Oder y el Weser, y la conexión mediante canales sirva de medio de transporte bastante eficiente. En cuanto a la población, los datos de Eurostat nos muestran 83,1 millones de habitantes, confirmándose como el país más poblado de la Unión Europea. Como el resto de sus vecinos, también sufre un problema de envejecimiento poblacional acelerado debido a la baja natalidad y al aumento de la esperanza de vida. Esto producirá grandes cambios en diversos órdenes. Por ejemplo, en el económico, el estado de bienestar deberá adaptarse a ese cambio poblacional y a la menor productividad, véanse pensiones y ayudas sociales. Sin ir más lejos, Alemania ya sufre de escasez de mano de obra y está confiando en la inmigración para suplirla. De hecho, el problema de natalidad también está siendo en parte absorbido por la población inmigrante. Por ejemplo, en el año 2017, el 20% de los nacimientos en Alemania provinieron de mujeres con ciudadanía extranjera. Pero a pesar de estas dificultades, que como decimos comparten con todos los países miembros, Alemania se las ha arreglado para conseguir que su economía sea la cuarta del mundo y su papel dentro de la Unión Europea absolutamente imprescindible. Además, está situada en uno de los ejes económicos de mayor densidad de riqueza del mundo, el Pentágono de Oro comprendido entre las ciudades de Londres, París, Milán, Múnich y Hamburgo, que representa el 20% del territorio total de la Unión, pero que contiene el 40% de los ciudadanos y genera el 50% del PIB. Como vemos, Alemania se ha convertido en una pieza fundamental de la UE, pero también se aprovecha de ella para su propia defensa. Las características geográficas descritas implican que la creación de intensos lazos políticos con el resto de las naciones que la rodean favorece el desarrollo económico y social de Alemania sin que tengan que enfrentarse a los peligros de posibles invasiones. Para ello, se convierten en aliados los países que protegen sus flancos este y oeste y sirven de amortiguadores de la posible amenaza rusa. No obstante, desde los años 60 se empezó un plan de acercamiento con el gigante ruso estableciendo acuerdos de comercio. ¿Recuerdas la visión ingenua de la realidad en la que Europa se pensaba que podía evitar invertir en armamento si se establecían relaciones comerciales con los otros países y así se hiciera inviable que se rompiera por causas de conflictos bélicos? Pues eso. Comenzaron en 1958, con la Unión Soviética a falta de divisas y Alemania necesitada de energía. Los acuerdos geopolíticos continuaron en el tiempo y han tenido a los gasoductos como protagonistas y elementos amplificadores más notables. Pero pronto Rusia empezó a valorar el factor geoestratégico de sus gasoductos por encima de su valor económico. En concreto, hablamos de los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2, que recorren el lecho del mar Báltico.
Estos proyectos tenían otro objetivo relevante, más allá del económico: sortear a Ucrania, que era la principal vía que recorría el gas ruso para alcanzar a Europa. Y aunque sea fácil verlo a posteriori, es verdad que hubo señales que marcaban en esta dirección. Por ejemplo, Rusia ya podía satisfacer la necesidad de gas natural de Alemania a través de los gasoductos ucranianos existentes, convirtiéndose la inversión de los Nord Stream en redundante. Curiosamente, el contrato del tránsito del gas por tierras ucranianas expiraba en 2024. Como llevamos destacando a lo largo del libro, la invasión rusa de Ucrania supone una bofetada en la cara de Europa, conllevando también un cambio de tendencia en la estrategia geopolítica. Alemania ya ha comprendido que no puede establecer relaciones pacíficas con Rusia y que necesita rearmar su extraordinariamente debilitado ejército, seguramente desviando presupuesto de la cartera de políticas sociales, que sumado a la crisis que sufre por el cambio poblacional, te puedes imaginar lo que se viene. Por suerte, este rearme redunda positivamente en todos los miembros de la Unión Europea. Geopolítica de Francia. Empecemos como Alemania, hablando de su geografía. La principal característica de la geografía francesa es sus extensas costas, tanto en el Atlántico como en el Mediterráneo, que les ha facilitado que recibieran a lo largo de su historia numerosas visitas de otros pueblos y naciones, la mayoría de las veces con intenciones de saquearlos o invadirlos. En el interior tiene una orografía variada y montañosa en buena parte de sus fronteras, pero eso no ha evitado que tengan vulnerabilidades en sus costas, como hablábamos hace un momento. En París y sus regiones aledañas, establecidas a lo largo de la ribera del Sena, se concentra su principal riqueza minera, agrícola e industrial, dando sentido a las palabras de Charles de Gaulle, cuando dijo: «Nuestra defensa nacional es, en esencia, la defensa de París». Más allá de su geografía, su situación geopolítica actual viene marcada por lo acontecido después de la Segunda Guerra Mundial. Derrotas tanto en la guerra de Indochina como en la crisis del Canal de Suez dejaron la sensación interna y externa de debilidad militar, que le llevó a que el mismo de Gaulle, en el 45, propusiera el Comisariado de Energía Atómica, desarrollando investigaciones científicas y técnicas referentes al uso de la energía nuclear en sus aplicaciones civiles, pero, no nos engañemos, también militares. Obtener un buen arsenal nuclear que les permitiera suponer una amenaza creíble en caso de ataque enemigo les protegió frente a posibles intentonas de terceros, pero también les hacía depender menos de la benevolencia de USA en la OTAN. Pero los territorios franceses no solo se encuentran en Europa. De todos los países colonizadores, África es el que ha mantenido una relación más importante en todos los órdenes con ese continente tras los procesos de descolonización. África es un continente de importantes recursos naturales, algunos estratégicos como el uranio, y además la región del mundo que va a vivir un mayor crecimiento poblacional, lo que afectará a los movimientos migratorios. Debido a estas características, son muchas las potencias que están intentando tener influencia en África, y a pesar de la posición ventajosa con la que partía Francia por el idioma y la historia, China y la India le están comiendo la tostada. Por si fuera poco, también están perdiendo influencia militar, esta vez con el grupo Wagner, los contratistas militares rusos, planteando especiales dificultades a la presencia francesa en países del África subsahariana. El único punto fuerte que todavía le queda es Níger, uno de los mayores proveedores de uranio natural. En el Mediterráneo está en pugna directa con Turquía, siendo Francia uno de los principales agentes que votaba en contra de que los turcos entraran en la Unión Europea. Es por tratar de tener influencia en el Mediterráneo, por lo que Francia ha tratado de establecer relaciones con Libia y Túnez. Por último, con respecto a los territorios de ultramar, desde las islas caribeñas de Guadalupe y Martinica hasta el territorio del Pacífico Sur de la Polinesia Francesa, estas posesiones territoriales obligan a Francia a proyectarse a través de su influencia económica y militar a gran distancia. Ultramar le proporciona a Francia accesos a recursos naturales, tener bases navales con las que proteger esos recursos y la posibilidad de alimentar una influencia cultural que le asegure una relación duradera con esos territorios. Geopolítica de España. Como ya dijimos al hablar de Francia, España es el segundo país más grande de la Unión Europea, solo por detrás de nuestros vecinos norteños. Además, su configuración geográfica hace que la península ibérica sea un bastión que, aunque ha sido conquistado en diversas ocasiones, ha resultado difícil de mantener si sus habitantes tenían la determinación de recuperar territorios. Ocurrió con los musulmanes y también con los franceses.
Un hito importante de España fue su adhesión a la OTAN en 1981. Aún así, existe todavía un lunar en este acuerdo que esperemos que no tengamos que recordar en algún momento. En virtud del artículo 6 del Tratado del Atlántico Norte, la defensa mutua se aplica exclusivamente en todos los territorios de los países miembros al norte del Trópico de Cáncer. Los archipiélagos Canarios y Baleares se incluyen dentro de esta protección, pero no así las ciudades de Ceuta y Melilla. Este punto es de suma importancia, porque aunque España esté localizada en un lugar privilegiado con respecto al transporte por mar, ya perdió una costa a manos de los ingleses con el Peñón de Gibraltar, y las autoridades marroquíes tienen el punto de mira puesto en Ceuta, enclave de una importancia estratégica difícil de destacar lo suficiente. Por otro lado, España da menor importancia al Mediterráneo de lo que debería. En él ocurren dos grandes acontecimientos que dibujan la acción de la Armada, el tráfico de drogas y el de personas mediante la inmigración. Y ya que nos metemos en este berenjenal, hablemos del argumento que asegura que deberíamos dejar que cualquier inmigrante entre en nuestro país porque va a solucionar los problemas económicos que genera el envejecimiento de las poblaciones. Pues bien, hay dos argumentos principales en contra de esta afirmación. El primero es que el reemplazo de trabajadores que se jubilan por trabajadores jóvenes tiene que estar mediado por un proceso de creación de capital humano, y la realidad es que la inmigración que viene de África es difícil de afirmar que cumple con estas condiciones. En segundo lugar, es verdaderamente difícil alcanzar los niveles poblacionales que se necesitan solo con la emigración. Simplemente los números no salen. Por último, en este punto el autor revisa la historia de España con las Américas, pero te emplazo al episodio de la contrahistoria de España de Fernando Díaz Villanueva, donde se trata de manera bastante más profunda si quieres ahondar este tema. Países del Este. Por países del Este nos referimos al Intermarium, esa extensión larga que, de norte a sur, está comprendida entre los mares Báltico, Adriático y Negro, y de oeste a este entre los Balcanes y Ucrania. La doctrina del Intermarium surge de una concepción geopolítica polaca que comienza a configurarse a mediados del siglo XIX y suponía una rebelión contra el Imperio ruso que le arrebatara su dominio territorial europeo. Los resultados no fueron los esperados, y el dominio soviético después de la Segunda Guerra Mundial llegó a su fin con la caída del muro de Berlín, buscando todos estos países una nueva estrategia virando sus intereses hacia la entrada en la OTAN, pues sabían que la protección de Europa no serviría de nada. Polonia ha sido la que ha mantenido una posición de liderazgo en todo este movimiento, desde los tiempos del Intermarium hasta la actualidad. Los otros países que podemos meter dentro de esta denominación son Bielorrusia, Ucrania, Polonia, Rumanía, Bulgaria, República Checa, Moldavia, Eslovaquia y la región más occidental de Rusia. Como decimos, la voz cantante la lleva Polonia. Desde que en el año 966 su rey se bautizara en el cristianismo católico, sus intenciones de hacia dónde se quieren dirigir se han mostrado claramente. Actualmente el poder se alterna entre liberales, más próximos a la Unión Europea, y conservadores, más próximos a Estados Unidos. De hecho, estos últimos han tenido sus encontronazos con la propia UE por razones culturales y de tradición. No sorprenderá a nadie, por tanto, que hayan sido los polacos los que más se hayan involucrado en su ayuda militar a Ucrania. Su propia existencia está en peligro. Parte quinta. El despertar geopolítico de Europa. En este apartado, lo que nos propone Óscar Vara es tener un poco de imaginación y qué consecuencias habría si Europa creara unos Estados Unidos europeos, con intereses geopolíticos únicos y que no fueran la agregación de sus intereses individuales que, de hecho, en numerosas ocasiones, no es que no converjan, es que directamente están en contradicción. Estos Estados Unidos europeos ficticios deberían tener, para empezar, instrumentos militares, políticos y económicos autónomos. Además, el ente geopolítico resultante sería digno de admiración. Sería la tercera potencia económica del mundo detrás de Estados Unidos y China, y con un gasto militar similar al gigante asiático, aunque muy por detrás de los del tío Sam. Si hiciéramos caso de lo que nos dice la historia, también podríamos prever que estos Estados Unidos europeos serían la cuna de nuevos avances en materia de ideas y descubrimientos industriales. Si hablamos de las zonas de interés que tendría este superestado, empecemos con las fronteras con Rusia y sus países satélites.
Ya hemos dicho que de un tiempo a esta parte el comercio entre Rusia y la UE era bastante fluido, dando a los primeros energía de origen fósil y los segundos manufacturas y tecnología. Sin embargo, el intercambio era asimétrico, principalmente por el arsenal nuclear ruso. Por lo tanto, estos Estados Unidos de Europa tenían dos opciones: o romper los lazos con Rusia, como parece que están haciendo, o se rearman para ponerse a su nivel, que ya hemos visto que incluso algunos países van en esta dirección. Otra zona de interés sería el Mediterráneo, que según una provocadora tesis de Robert Kaplan, la verdadera frontera física de Europa con el sur se sitúa en el límite con el África subsahariana, lo cual implica que el norte de África estaría destinada a converger no solo económicamente, sino también políticamente con Europa. Esta teoría presenta una serie de retos. El primero es el cultural. El viejo continente lleva siglos tratando de separar la religión del Estado, pero las migraciones del norte de África han traído de vuelta la cuestión, debido a la profesión de la religión musulmana que hace la mayoría de quienes se trasladan a Europa para desarrollar sus vidas. Sin caer en imágenes impactantes como las revueltas en Francia en junio del 23 o el crecimiento desorbitado criminal asociado a la inmigración en Suecia, las investigaciones demuestran que esas diferencias se suavizan a partir de la tercera generación. No obstante, por mucho que converjan las cosmovisiones, los diversos grupos no llegan a compartir su vida personal. Eso nos lleva de nuevo al problema del descenso de la población en Europa y el aumento de la inmigración, pero poco más se puede añadir aquí. Lo que sí que podría hacer este ente político imaginario es involucrarse en proyectos económicos de la envergadura del Belt and Road Initiative chino. Este proyecto consiste en crear un número enorme de infraestructuras internacionales con el objetivo de evitar los cuellos de botella que pudieran impedir el transporte de mercancías de este a oeste o el de productos energéticos de oeste a este. Para ello, China se propuso desarrollar diversos corredores de transporte de mercancías y productos energéticos en distintas áreas del mundo. Por ejemplo, tiene puertos a lo largo del Índico y África, así como conexión por tren con ciudades europeas. Y por último, y esto ya es una aportación personal, creo que estos Estados Unidos europeos harían bien en tratar de tener una política energética lo más autosuficiente posible. Pues ya hemos visto de qué manera se usa como moneda de cambio común en todas las disputas geopolíticas. Quizás, desde mi humilde opinión, no sería mala la idea de explorar las posibilidades de invertir en nucleares. Hace un tiempo resumí el libro de La energía nuclear salvará el mundo, de Operador Nuclear, que ahonda más en estos temas. Así que te recomiendo que lo escuches si tienes curiosidad sobre esto. Y con esta última recomendación, fiel escucha, llegamos al final del episodio. Como siempre que resumo este tipo de libros, te recuerdo que yo aquí selecciono las ideas que me parecen más relevantes, pero seguro que tú podrías sacar de la lectura mucho más jugo o esencia que te fuera más útil. Por mi parte, no puedo dejar de animarte encarecidamente a que, si te ha gustado el resumen, te animes a leerte el libro. Se percibe en cada una de sus páginas que el autor conoce profundamente de lo que habla, y la única pega que le pondría es que, al querer hablar de tantos temas, te deja con la miel en los labios constantemente. No me extrañaría que futuros libros ampliaran alguno de los temas aquí tratados. Pero bueno, lo dicho, dale a like si te ha gustado, déjame en comentarios qué te ha parecido este episodio y suscríbete si no lo estás. Yo me despido por aquí y nos escuchamos en el siguiente episodio. Un saludo estoico.